¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Aparicio Linares. Muy bien, mi hermano Bruno. Alegre de estar aquí junto contigo en este programa. ¿Vos de dónde sos? Así Bueno, para que la gente... bueno, soy del país conocido como el Purgarcito de América, El Salvador, el país más pequeño de la América continental. Qué interesante. ¿Y cómo se llama tu comunidad? Bueno, de la comunidad que yo pertenezco es de Renovación Carismática Católica y pertenezco al Ministerio de Predicación Pan de Vida. Pan de Vida. Todavía no escuché, pero me gustaría algún día llegar a conocer. No hay acá en Paraguay eso, ¿verdad? Se supone que Renovación estamos a nivel mundial, pero hay países que todavía no hemos terminado de llegar. Espero de pronto. Bueno, vamos ahora a un tema que muchas veces el promedio, la mayoría del que no es católico, el que no es cristiano católico dice, la iglesia sí, la iglesia sí, o sea, la organización, el Papa no. ¿Cómo sería el título para este tema? Porque vos sos el encargado ahora. Bueno, pero antes de continuar y seguir más adelante, hermano Bruno, pongamos esto en las manos de Dios. Sí, vamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros, ilumina nuestro espíritu, danos el don de vida. Señor, te agradecemos por cada una de las cosas que recibimos, por la salud y especialmente pedimos, Señor, por la gente que está sufriendo de frío, de pandemia, de hambre, de necesidad. Ilumina el corazón de esas personas que están al servicio de la caridad y despierta en ellos el amor al prójimo, para que esa fe que te tienen a ti se transformen en obras de caridad. Te agradecemos todo esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como me ibas preguntando, una de las cuestiones que se está viviendo hoy en día es de que estamos buscando un Dios a nuestra medida. Entonces, muchos hermanos están aceptando el concepto de solo Cristo, no instituciones de hombre, con el objetivo de dejar de lado las instituciones que nos ordenan y de esa manera tener un Dios a mi medida, un Dios que a mí me conviene, un Dios que cumple mis expectativas, mas no yo no cumplo las expectativas de Dios. Ese es uno de los principales problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día y principalmente las denominaciones no católicas comienzan a jugar justamente eso. Cristo no fundó una iglesia, Cristo no fundó nada de esto, Cristo es amor, Cristo es esto. Tenemos que tener una relación con Cristo, no con una iglesia. Entonces comienzan de esa manera a crear una iglesia, o mejor dicho, una relación en la cual yo pongo las reglas y Dios, Cristo, las cumple. Prácticamente eso es lo que se está planteando con decir solo Cristo, no instituciones de hombre. Y porque, o sea, yo me pregunto también, y la gente que está conociendo esto, verdaderamente Jesús ha instituido, porque en ninguna parte nos dice eh, una iglesia católica, y eso es lo que reclaman muchas veces las personas. ¿Dónde dice católico en la Biblia? Porque esa es la cuestión. Pero de repente encontramos tierra, Jerusalén, nueva nación creciente, luz del mundo, y todos dicen, ah, mira, mi iglesia está en la Biblia. Y me traen una Biblia y me dicen, mira, acá capítulo, versículo está, dice el nombre de mi iglesia porque nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Me dicen los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los menonitas, la luz del mundo, me dicen la pueblo de Nazaret, me dicen las católicas no romanas, que son sectas parecidas a la iglesia católica, que dicen que ellos eran remanentes de Cristo y que Cristo le llamó a volver a centrarse en eso. Y todos me dicen que no hay que escuchar al Papa, que no hay que escuchar a Roma, porque Roma persiguió a los, o sea, la iglesia romana persiguió a los cristianos y muchas cosas más. O sea, ¿de dónde está en la Biblia? Eso como yo vengo por primera vez y te veo. Soy uno más del espectador y vino por primera vez y quiero saber por qué yo debería de creer en la iglesia católica como institución. Bueno, primeramente hay que entender de que decir católico no es el nombre de la iglesia, sino que es uno de los atributos que tiene la iglesia. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces nosotros
en lugar de conocer y profundizar las palabras en las cuales se nos está explicando, nos hacemos de lado. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicar qué significa católico, porque eso sí se nos olvida. ¿Qué significa católico? Y católico significa universal. Eso quiere decir que es la iglesia universal, es decir, la iglesia que va a evangelizar todo el mundo. Por ahí tenemos que empezar. Si nos dicen iglesia católica, creen que ese es el nombre de la iglesia, pero realmente ese es el atributo que Cristo, cuando envía a los apóstoles, le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, universal, todo el mundo, ahí se cumple la parte de la catolicidad. Y prueba de ello es que cuando nosotros revisamos, hoy que tenemos la ventaja de la herramienta del Internet y buscamos Iglesia Católica en China, tenemos Iglesia Católica en China, allí estamos. Pero si buscamos una de estas denominaciones no católicas dentro de, vamos a darnos cuenta que muchas veces solo existe en un territorio bien limitado. Yo he hecho preguntas en varias ocasiones. Acá en mi país existe lo que es la Iglesia Bautista Renovada del hermano Toby, porque así se llama el fundador de esa iglesia. Y hay varios que han ido a Italia y han andado buscando esa iglesia y no han hallado una sucursal de ellos, pero dice que se han hallado Iglesia Católica de Santa María, Iglesia Católica de San Juan Bautista, Iglesia Católica, y hay bastantes. Entonces, desde allí comenzamos a darnos cuenta de que ese es un atributo de la iglesia, un atributo que debemos de tener muy, muy en cuenta. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Porque siempre dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. Ese es el problema, que muchas veces cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos no católicos, ellos nos exigen la Biblia y nosotros, desconociendo los textos bíblicos, nos vamos alejando. Acabo de hacer mención que viene Cristo y nos dice: id por todo el mundo. Eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, si no mal recuerdo, si no ahorita estamos ya revisando nuestras escrituras para poder darles la cita bíblica concreta, para que de esa manera podamos nosotros llevarles y dar a conocer. Claro, vamos a seguir revisando. No te voy a hablar de catecismo porque estos hermanos no nos van a aceptar el catecismo donde No, tenemos catecismo es el demonio. Sí, entonces esas cosas no las puedo explicar. ¿Por qué? Porque realmente ellos han caído en el error de decir solo escritura, y solo escritura, lamentablemente. Yo siempre hago una pregunta antes de terminar de responderte la pregunta primera que me hiciste. La Biblia en los primeros años no existía. ¿Cómo hacían los cristianos antes de que existiera la Biblia? Entonces, es necesario saber que los cristianos en un inicio, ellos transmitían la fe a viva voz y de esa manera se iba transmitiendo. Prueba de ello es que cuando revisamos la escritura dice de que Pablo comenzaba a perseguir a todas las comunidades. ¿Y qué comunidades eran? Eran comunidades cristianas. Y cuando empieza la persecución, cuando le dan el poder para poder perseguir a la iglesia, en Damasco, los apóstoles, los discípulos del Señor, comienzan a huir y de esa manera se separan y van por diferentes lugares a llevar el evangelio. Eso es lo importante de esto. Ellos salen huyendo, pero predicando el evangelio de Cristo nuestro Señor en todo momento. Ya Y vos tengo me la... estabas hablando ahora de que no había Biblia, ¿verdad? ¿Y con qué autoridad entonces? ¿Cómo se dirigía? ¿Cómo se organizaba? ¿Que había un pastor, un sacerdote, un obispo? ¿Cómo era? ¿Y con qué autoridad dirigía? Porque ciertamente habrá muchos líderes y de repente hubiesen querido haber divisiones, como lo hay, ¿cuántas? Más de 30.000 divisiones de iglesias evangélicas. Yo a mi alrededor tengo 3 iglesias evangélicas que no tienen comunión doctrinal. Y cada uno no puede, ningún pastor de una iglesia de ahí de esa esquina y la otra esquina le puede corregir al otro pastor, porque no tiene autoridad sobre él. Cada uno es su propia autoridad. Interpreta como le quiere. Voy a empezar resolviendo primero la pregunta del catolicismo. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que nos dice, voy a tomar desde la versión Reina Valera, no voy a tomar versión católica, voy a tomar versión Reina Valera para que veamos lo que dice ahí. Dice:
por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá tenemos ya todas las naciones. En ese sentido, eso es universal, eso es católico. Pero ahí no dice católico, dice universal, o sea, ya habla todo. ¿Por Ya qué habla. entonces no dice católico? ¿De Por lo dónde mismo, viene esa palabra? la palabra católico viene del griego, catholics. Entonces, hay que conocer que la Biblia, ese es uno de los grandes errores que cometen tanto católicos como no católicos. Creen que la versión español, esa es la versión que escribieron los apóstoles, que escribieron los discípulos, que escribió San Pablo, pero no lo hicieron en ese idioma, lo hicieron en griego koiné, para ser específico, una lengua. Entonces nosotros, para poder entender correctamente la escritura, tenemos que ir a la original. Porque en el caso mío, que una de mis carreras es ser contador, nosotros ocupamos lo que son las normas internacionales de información financiera. Y dice uno de los apartados al inicio, y cuando haya duda, ir al original en inglés, porque ese va a ser el que va a resolver todas las dudas. Entonces, llevándolo eso a nuestra fe, tengo que ir, en caso de duda, vaya a revisar el original en que fue escrita la Biblia. Y la Biblia fue escrita en griego. Y en griego, católico significa universal. Y nosotros le hemos castellanizado esa palabra y se ha hecho parte de los atributos de la iglesia. Es importante esto porque mucha gente al mencionar católica creen que es romano esa palabra o creen que es de latín inclusive, o muchos satanizan, ay, católico significa el demonio, ¿verdad? Y Va, ahora pero vemos que una característica y realmente es bíblica porque el mandato de vayan y hagan a todos los pueblos mis discípulos, declaración universal. algo que acabas de mencionar, dicen romana, romana, romana. ¿Cómo se llama la carta más grande que escribe Pablo? Es la carta a los romanos. Y Sí. normalmente los que no son católicos, ¿de dónde sacan la doctrina? De esa carta, de la carta a los romanos. Si tanto satanizan los romanos, ¿por qué la carta a los romanos es el texto del cual extraen la doctrina? Ahora me Entonces, acuerdo del como que capítulo, el capítulo 1, por ejemplo, hablaba que los cristianos romanos, o sea, los cristianos que vivían en Roma, que nacieron romanos, eran alabados por todas las comunidades y eran ejemplo, decía Pablo. Admiraban la fe y la perseverancia de ellos. exactamente, si nos vamos al versículo 5, justamente de ese capítulo, dice, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas, nuevamente católico, las naciones a obedecer la fe. Luego salta lo que me estás diciendo, al 7, a todos ustedes que están en Roma, oh, qué raro que estamos hablando de romanos, Roma, satanizamos eso, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Entonces, la carta de los romanos de San Pablo nos muestra cómo hubiesen cristianos en Roma, que eran cristianos romanos, pero no eran parte de la institución romana en sí misma. O sea, eran romanos que pertenecían a Cristo y no a los dioses romanos. Pues los Exactamente, romanos tomaban los dioses griegos como Apolo y le dieron Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, ¿verdad? exactamente, Y ese era Zeus. sí, Zeus, ¿verdad? Que era Júpiter. Y ellos transformaban todo, adquirieron de los griegos. Pero el cristiano no tomaba esos dioses, rechazaba. Y también rechazaba de los egipcios. Eh, y ellos se mantenían en su fe y eran lavados por eso. También así creo que el católico es alabado y es porque si capaz haya pecadores como tú y yo y más pecadores que nosotros siendo católicos. Y los hubo siempre. Judas es un ejemplo. Era acompañado de Jesús durante 3 años y vio todos los milagros de Jesús e igualmente le traicionó, ¿verdad? Y como yo siendo como Judas, muchas veces le traiciono con el pecado y grandes pecados muchas veces. Y Dios igual tiene misericordia conmigo. La cuestión es acá el arrepentimiento, que Judas no tuvo arrepentimiento o no hizo algo para cambiar eso.
no pidió perdón. Pero nosotros a través de la confesión, que es un sacramento católico, un sacramento cristiano, podemos redimir ese pecado que hacemos. Otra cosa que quería preguntarte es si somos, ¿por qué la iglesia se llama romana? O sea, ¿por qué esa institución se llama romana? Si fue el imperio romano que tanto le persiguió a los cristianos. Fíjate que eso te lo voy a responder de la siguiente manera. Se habla de que Saulo de Tarso, él nace en Tarso, que es hoy Pablo, casi lo conocemos. Pero él cuando venía y tenía alguna discusión, él decía que era romano. Pero cuando uno revisa, Tarso es un lugar más de Grecia que de Roma. Entonces, ¿qué problema sucede ahí? ¿Qué situación se está dando? Algo que sucede con el Imperio Romano es que cuando conquistaba algún lugar, eso se convertía en Roma, para empezar. Entonces, si nos vamos a la historia de la iglesia y aquellos que fueron los que fueron cronistas de la historia, van a decir que Jerusalén en un momento dado fue Roma. Grecia fue Roma. Entonces significa de que la iglesia es romana porque Jerusalén estaba conquistada en ese momento por Roma. Sí, Pero primero yéndonos, por, si mal no recuerdo, primero por Nerón, que hizo ese gran censo los padres de Jesús, María y José, tuvieron que irse para el censo, ¿verdad? tuvieron que Porque ir era a Belén censo justamente a romano. hacer eso. Y luego por Poncio Pilato, ¿verdad? Que era Exacto. todo de Jerusalén, el encargado de toda la zona. O sea, usaban dinero romano, usaban alfabeto romano, y muchas de las telas, ropa era romana. Inclusive los pavimentos que no existían antes empezaron a hacer los romanos, las calles. Exactamente. Entonces, pero llega un momento que también se vuelve romana. ¿Por qué? Porque las comunidades cristianas más grandes estaban ubicadas en Roma. Prueba de ello es que tenemos la carta a los romanos, que está directamente vinculado a la capital del imperio. Entonces, esa carta es tan grande que por eso, si nosotros nos damos cuenta, las cartas de San Pablo están clasificadas en base a la dimensión de este contenido. O Y la sea, carta a los romanos es la más grande. todo Efesios, Corintios, todo eso es la parte de Roma. Exactamente, todo eso había sido conquistado por Roma. Por lo tanto, todo eso era imperio romano. La gran diferencia con respecto a los otros imperios, y ahí hay que hacer hincapié, es de que Roma no destruía la cultura del pueblo conquistado, sino que conservaba la cultura y tomaba las riquezas culturales que cada una de estas le podía dar y las seguía agregando. Prueba de ello es que cuando revisamos la religión que tienen los romanos se parece mucho a la religión griega, lo único que le cambiaron algunos nombres. Entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta de que ellos respetaban la cultura y tomaban eso. Mismo sucede cuando llega el cristianismo, lo toman y podemos ver a Pablo en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles que él va a predicar a Grecia y dice, al Dios desconocido que ustedes tienen ahí, entonces Pablo siempre tomaba esos elementos para poder evangelizar y Roma, al ser el centro de ese mundo, es el mejor medio de evangelizar al resto del mundo. Sí, porque cuando se presentó Jesús a Pilato, los maestros de la ley, los sacerdotes judíos, ellos tenían su autoridad, pero tenían también por encima de su autoridad la autoridad de Roma, de los encargados de Pilato y eso, ¿verdad? De Nerón, Exactamente. todo ello. O sea, a ellos no se le quitó una autoridad, sino se le dio, pero que siempre enfatice con romanos. Y ahora entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Nosotros somos la Iglesia Católica del Imperio Romano o es? Nosotros somos, nosotros somos la iglesia que funda nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que tener en cuenta. Además, la sede está en el Vaticano, que está cerca de Roma, pero no es directamente romana. Cuando nosotros hacemos profesión de fe, no decimos dentro del credo que nosotros profesamos romana, sino que decimos que es una santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Porque los cuatro atributos de la Iglesia Católica es ser universales. ¿Qué?
el vicario de Cristo, el Papa, está ubicado ahí, eso es otra historia que tendríamos que explicar, porque nos tendríamos que meter en un tema más amplio, hablando incluso Sí, hasta las 7 colinas que nos meten, que son las de que aparecen en el Apocalipsis, nada sí. que ver con lo que estamos viendo en este momento. Sí, muy interesante. Entonces vos me estás diciendo entonces que esos cristianos romanos del primer siglo y hoy nosotros cristianos romanos no somos el imperio romano. ¿Y qué No, pasó no con el son. imperio romano? ¿Desapareció o se convirtió a la iglesia católica? Porque a veces también nos atacan, ustedes son los remanentes de los romanos, o sea, ustedes son los que quedaron de la iglesia que fundó Constantino. Bueno, una de las cuestiones hay que ver de que cuando Dios hace las cosas, las hace de una manera misteriosa. Hablan de Constantino. Yo siempre cuando me preguntan de Constantino les digo, si es que somos tan idólatras, porque también dicen que somos idólatras los católicos, ¿por qué Constantino no es santo de la Iglesia Católica? Uno. Dos, ¿por qué no es papa de la Iglesia Católica? Hay que ponernos a pensar en ese sentido. Algunos creen que sí. Pero que lo demuestren, o sea, la historia no aparece, él aparece de que acepta justamente con el edicto de Milán, que muchos desconocen, hablan del edicto de Milán donde nace la Iglesia Católica, pero cuando uno ve ese edicto simplemente dice, le vamos a dar libertad de culto y aparece el cristianismo como parte de esa Una libertad de pregunta culto. sobre ese edicto. ¿Habla de fundar algo, Mm, establecer algo como nuevo o primera vez? No, simplemente dice a todos los cultos religiosos que ya existen, incluyendo el cristianismo, al cual se le han quitado las propiedades, a través de este edicto se le tienen que regresar las propiedades que a ellos se les han quitado y no se debe de perseguir porque si se persiguen bajo pena de cárcel. Entonces, no funda, sino que da libertad a lo que ya existía. Mm. Es como hoy Corea. Corea, por ejemplo, uno puede ser cristiano, Corea del Norte, y es perseguido inclusive, pero hay iglesias, hay comunidades que a través de tratados con el Papa, que se ha reunido con ellos, ha permitido libertad de culto hasta cierto punto, pero no intervención directa. Exactamente, lo mismo está pasando en China. En China ahorita incluso se están destruyendo templos católicos y todo aquello que tiene una cruz lo están atacando y quieren destruir, pero no lo hacen de manera abierta, sino de una manera escondida. Pero sí hay una persecución sobre el cristiano católico en este momento, porque somos los únicos que tenemos una cruz y allá no hay, no es la religión oficial el cristianismo, sino que es el budismo normalmente. Entonces, hay que tener eso en cuenta también. Yo creo que también vamos en el tema de iglesia así, un hombre, ¿no? ¿Verdad? Que Exactamente. muchas veces le dicen que nosotros le ponemos al Papa por encima de Dios, al Papa lo que dice por encima de la Escritura, o al catecismo por encima de la Biblia. Bueno, hay que tener en cuenta de que si Cristo funda una iglesia, porque muchos dicen que no la fundó, pero sí la fundó, si nos vemos en el Evangelio, según Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si nos damos cuenta, aquí Cristo está fundando una iglesia. No podemos decir, no tenemos iglesia. No, Cristo funda una iglesia. Luego viene y en Colosenses 1:18 nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que el que sea el primero de todo. Nos está diciendo ya nuevamente San Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia el cuerpo. Aquí viene la gran pregunta que muchos nos deberíamos de hacer. ¿Cuántos cuerpos tiene que tener el cuerpo de nuestro Señor? Uno, dos, tres, cuatro. Yo hasta el momento he visto personas que tienen dos cuerpos, pero también ha sido una malformación dentro del vientre de su madre y nacieron unidos dos Y no seres pueden humanos. vivir mucho tiempo. Exactamente. En cambio, el cuerpo de Cristo tiene que ser uno.
porque no puede ser varios, tiene que ser uno, y ese tiene que ser universal. Dentro de la mística de Cristo mismo, si a un miembro de la iglesia allá por Rusia, por China, Tokio, donde queramos ponerlo, peca, nos afecta a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos el mismo cuerpo. No podemos estar diciendo de que somos cuerpos alejados, sino que tenemos que tener esa conciencia de que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y nosotros, Pablo nos lo va a decir, ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo, tienen que mantenerse unidos, porque no podemos estarnos separando. El mismo San Pablo también en la carta a los Efesios nos viene a decir muchas veces, miren, esto es comparable, en el capítulo 5 lo dice, a un matrimonio, a una mujer, a un hombre, así como Cristo, aquí cuando viene el reclamo para que maridos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Nuevamente hace hincapié. Un punto bien importante, cuando uno comienza a leer la vida de San Pablo, uno se da cuenta que él está persiguiendo a los cristianos. Pero cuando revisamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 6, dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevar detenidos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres y mujeres, seguidores del camino. Hasta acá está hablando de cristianos, seguidores del Señor. Pero mientras se dirigía ahí, al acercarse a Damasco, de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y él contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Vemos en el inicio, está diciendo que va a ir a perseguir hombres y mujeres seguidores del camino. ¿Cuál camino? El camino que Cristo había dejado guiado. Se le aparece el Señor y le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Eso significa de que cuando uno persigue a la iglesia, persigue a Cristo mismo, que es el cuerpo, la iglesia de Cristo. Entonces, cuando atacamos a la iglesia católica, la iglesia que sigue teniendo indicios desde el primero cristianos, estamos realmente persiguiendo a Cristo mismo. Y eso no tenemos que descuidarnos en ningún momento. Pues yo muchas veces escucho, usted tiene que creer en la Biblia y lo que dice la Biblia y nada más en la Biblia. ¿Para qué le van a hacer caso a esos hombres, verdad? Y un pastor está enseñando eso, que no hay que hacerle caso a él. Y me parece a veces muy tonto que él esté enseñando a sus seguidores que no hay que seguir, escucharle a él como hombre. Solamente hay que leer la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Jesús no vino a fundar ninguna Biblia, ni recopilar ningún escrito. La única parte que está en la Biblia que Jesús escribe algo es sobre la tierra. Pero ¿qué escribió sobre la tierra? Ni siquiera la Biblia dice que fue. Él no dice en ninguna parte, vayan, Juan, escribí esto, anota esto. ¿Por qué no manda entonces? O sea, ¿a quién? Es lo que reúne un grupo de 12 apóstoles. Y cada uno con características diferentes. Uno más terco, uno más inteligente, uno más joven, uno más viejo. Algunos son hermanos, otros son desconocidos. Pescador, cobrador de impuestos, así, ¿verdad? Inclusive asesino. Inclusive entre los apóstoles había el celote. Era asesino. No, y si nos damos cuenta, cada uno de ellos tiene sus defectos y el Señor aún así los ama, porque Él dice que amó a cada uno de los que eligió y algo bien importante, Él llamó a los que quiso, dice la Escritura. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Muchos creen que desde el momento en que uno llega a la iglesia o que tuvo una conversión o un acercamiento al Señor, desde ahí cambió. O sea, aquí pasa esta cortina y del otro lado hasta alitas y aurola te va a salir. Pero vamos a ver, y a mí me encanta cuando está uno leyendo a San Pablo y uno pone atención, se nota las luchas espirituales que él tuvo, las batallas. He llegado al tercer cielo y de repente, ¡pum!, cayó al suelo y un aguijón.
y le dice el Señor, mi gracia te basta. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que tener luchas espirituales. Nos atacan a nosotros como católicos, es que ustedes tienen pecadores. Sí, pero eso es lo que el Señor está llamando, porque desde ahí va a mostrar su gloria, al demostrar que nosotros hacemos un cambio de vida. Aquí me recuerda inmediatamente a los dos ladrones que estaban en la cruz con Cristo. Uno viene y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y él le dice, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero antes de eso, ese hombre hizo una confesión. Nosotros merecemos estar aquí, mas este hombre no lo merece. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué Cristo se lleva a un ladrón que se acaba de declarar pecador? ¿Por qué? Porque el Señor, aún en la última hora, transforma corazones y arrepentidos entran en la gloria de Dios. En cambio, el otro hombre se terminó condenando por sus mismas palabras. ¿Por qué? Porque no pudo ver en Cristo ese hombre que estaba ahí para darle amor y al mismo tiempo darle la gloria que nunca había tenido en este mundo. Nosotros Exacto. somos pecadores. Algo que me llama la atención de lo que me comentaste es que la mayoría de las personas que yo conozco que eran muy católicas y salieron y se fueron a una de estas tantas sectas, algunas sectas inclusive tienen 10 20 años máximo, o menos inclusive, eh, no salieron por cuestiones bíblicas, doctrinales, la historia de la iglesia. Ellos no saben muchas veces nada. No saben esto de cómo, por qué se llama católica, de dónde viene, quiénes eran esos primeros cristianos, la carta de los romanos. Muchas veces leyeron de memoria inclusive y citan versículos separados, pero después le preguntan el siguiente versículo y no se acuerdan, no saben. Tienen que buscar la Biblia y no saben buscar en la Biblia porque aprendieron a memorizar. Y no salieron de la iglesia por la Biblia, salieron porque yo me peleé con el país, con el sacerdote, yo me peleé con el hermano, la comunidad no me aprecia. Y yo me voy ahí con los evangélicos, me abrazan, me tienen, me abrazan, me ayudan, me consiguen para mi trabajo, estoy enfermo y me traen comida. Entonces, ¿por qué yo debería estar en la iglesia católica y no en una secta, una denominación o una iglesia antigua como la anglicana, luterana, calvinista, metodista, lo que sea, ¿verdad? O en la iglesia ortodoxa o la etíope, como sea, ¿verdad? Porque ahí de repente me van a recibir, me van a dar, me van a ayudar, me van a decir que Cristo es mi salvación y yo voy a ser salvo desde el momento de que ellos me traigan. ¿Por qué debería ser católico entonces? Porque yo debería seguir esa institución. Hay algo que importante, bueno, ya te mencioné de que le dijo Cristo a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y al revisar el siguiente versículo dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pedro no se quedó con las llaves y dijo, bueno, aquí me llevo las llaves y ahí vean ustedes cómo se salvan, sino que sí existe lo que es la sucesión apostólica hasta hoy el Papa Francisco. El Papa Francisco es poseedor de las llaves del reino de los cielos, para empezar. Entonces significa que yo tengo que estar en la iglesia donde el líder de ellos tiene la llave del reino de los cielos, es decir, él puede abrir o cerrar. Las demás iglesias no lo tienen. Yo normalmente no les llamo iglesias, les llamo denominaciones. No tienen este don que Cristo le entrega a Pedro y a todos sus asesores, porque entonces, sí, eso es uno de los puntos que ellos no logran entender. Dicen, es que ya murieron los apóstoles. Sí, pero Cristo habrá creado una iglesia que muere con los apóstoles o continúa llevando ese mensaje de evangelización, porque en todo punto también las denominaciones no católicas no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad para estar predicando el evangelio de Cristo. Pero allá se siente bonito, allá la gente se desmaya por el Espíritu Santo. Hay que ver eso, que uno, muchos caemos en el sentimentalismo. Nos encantan sentir maravilloso y eso está entrando dentro de la Iglesia Católica, hay que decirlo Es también, que allá se tristemente. baila, se canta, se hace teatro, inclusive Exact, hay payasos. Y en la misa exact. no hay nada. No, aquí hay El que, padre ah, habla durante una hora y ya es aburrido, ¿verdad?
Ese para mí es el motivo suficiente para irme de la Iglesia Católica. Es Y que para eso un cuando, chiste, ¿verdad? Pero es la realidad de muchos católicos. es que realmente hemos caído que nos gusta el show. El show significa un espectáculo. Nos gusta ir, si hay, bueno, hoy caemos en la producción. Entre más bonito sea que hay luces, humo y payasos y hasta las danzas como las hacen y que el predicador solo medio hace la mano así, caen desmayado medio mundo. Cosa que no es realmente de esa manera. Dentro de la iglesia nosotros tenemos que venir y entender, y aquí me recuerda inmediatamente lo que pasa ya en el Evangelio según San Juan capítulo 6, que el Señor acaba de hacer un gran milagro y Él acaba de decir que quien no come de su cuerpo ni bebe de su sangre, no tendrá vida eterna. Y muchos comenzaron a murmurar y comenzaron a abandonarlo. Inmediatamente se le queda viendo a los apóstoles y ustedes también se van. ¿Por qué? Porque, o sea, no les gustó lo que yo acabo de decir, no les gusta cómo se hacen las cosas, ya también ustedes se van. Y Pedro nuevamente toma la cabeza y dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, dentro de la Iglesia Católica tenemos esas palabras de vida eterna, tenemos a Cristo Eucaristía presente y real. ¿Cómo ellos no logran entender? Dicen, ¿cómo es posible que va a estar Dios en ese pedazo de pan? No le llaman pedazo de pan, le llaman la galleta. Y viene yo les digo, simple y sencillamente, es que tu Dios es tan chiquito que no puede hacer ese milagro. En cambio, al Dios que yo sigo, al Cristo verdadero, al Cristo vivo, Él sí tiene el poder suficiente para quedarse completo, entero en esa fracción de pan. Porque hay algo que dice también la escritura en la aventuranza. Felices los que nos ven, porque de ellos será el reino de los cielos. Y le dice Exactamente. también a Tomás, mete tu dedo en la llaga, Ujú. le dice para que crea. Y Tomás hace una respuesta muy admirable, que él reconoce la auténtica herida sin meter siquiera. Porque yo, por ejemplo, metería para quitarme la duda, ¿verdad? Pero él confía en su palabra y confía en la persona que conoció y que le acompañó, ¿verdad? Exactamente. Y después de eso que le dice, Señor, mi Señor, le dice, tú crees porque has visto. Dichosos, ahí van a lo que me acaba de decir, dichosos los que creerán sin tan siquiera haber visto. Y ahí entramos todos nosotros. Sí. Porque yo muchos años fui catequista de confirmación y de niños y me decían, yo no siento nada acá. Y la verdad muchas veces no se siente, porque el demonio también tienta con la escritura. Yo recuerdo cuando Jesús estuvo en el monte y tuvo hambre y tuvo sed, dice la escritura, tuvo padecimientos, sentimientos, sensaciones humanas de hombre por no comer, por no beber, ¿verdad? Por el cansancio. Y viene el Señor y dice, convierte este pedazo de piedra en pan, si tú eres verdaderamente Dios, dice. Y, Exactamente. Y ocupó la escritura. y Y esa es ocupó la la cosa. escritura. O sea, la escritura sola, sin la iglesia, sin la autoridad de Dios, se puede convertir inclusive palabra de Satanás. O sea, instrumento de Satanás para la condenación de la persona. Porque yo veo que cada vez existen más sectas. Inclusive personas que se autoperciben como el Cristo en su segunda venida y anuncian fines del mundo, anuncian profecía que va a haber terremoto en Chile. En Chile siempre hay terremoto, ¿verdad? Bueno, mi país también, la capital de mi país es conocida como el Valle de las Hamacas. No sé si conocen lo que son las hamacas. Sí. Entonces, así se conoce la capital de mi país y dicen, este año va a haber un terremoto, de aquí a cada rato. Bueno, hace 2 días atrás acaba de haber un temblor fuerte de 5 grados. Entonces, es normal para nosotros ver eso y que nos digan, va a haber uno, o sea, ¿en qué está lo extraordinario si sucede a cada rato? Entonces, eso es fácil decirlo realmente. Sí. Y si no pasa, el Señor escuchó nuestras No, oraciones convenientemente, ¿verdad? claro, o sea, siempre tienen eso. Tú decías, tengo 3 denominaciones cerca de mi casa. Yo tengo 5 cerca de mi casa. Y me tiran, es que católicos, ignorantes, católicos. Y yo salgo a la puerta, buenas noches, hermano. Y nada, no me dicen nada. Yo les digo,
¿Y hoy por qué no me dicen nada? Cuando estoy con la puerta cerrada, sí me tiran. O sea, no tienen el valor de venir y decírmelo y tratar de evangelizarme. Eso Pero es una también. pregunta, entre esas cinco, ¿ellos se evangelizan entre sí o cada uno por su lado? Ellos hacen el mismo día, hacen campaña, o sea, tengo 5 campañas al mismo tiempo. Yo no entiendo absolutamente nada de lo que está hablando una porque la otra le está interrumpiendo también. Es un choque completamente de sonidos. A ver quién Entonces, tiene las bocinas más fuertes. ese texto que vos me dijiste, que permanezcan unidos, que sean una sola iglesia, un solo cuerpo, en ellos no se aplica. No, y justamente si vamos a revisar el Evangelio según San Juan, si no mal recuerdo, capítulo 17, donde dice, Jesús hace la oración por sus discípulos, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, porque este será el signo en el cual lo reconocerán que son mis discípulos. Entonces vos me hablaste de católicos en China y ellos van a enseñar exactamente lo que yo y vos enseñamos, vos en El Salvador, yo en Paraguay y en cualquier Exactamente. parte del mundo. Eso es eso es lo hermoso de nuestra iglesia. Nosotros escuchamos Eucaristía, que es el centro como católicos, y yo puedo escuchar a un sacerdote de tu país, el Paraguay, o Paraguay, perdón, y estamos teniendo las mismas citas bíblicas y una explicación similar a la que me acaba de dar mi sacerdote acá, porque esa es la unión. Estamos orando uno por otros. Yo estoy orando por la conversión de todo el mundo. Ustedes están orando también por la conversión de mi país, aunque no lo digan El Salvador, pero dicen la conversión de todo el mundo. Y mi país forma parte del mundo. Tu país forma parte de mi mundo. Entonces, ¿qué significa? Estoy pidiendo por Japón. Estoy pidiendo por Australia, estoy pidiendo incluso por cualquier isla que pueda estar en cualquiera de los océanos. ¿Por qué? Porque esa es la unión que nosotros tenemos como católicos. Pedir, oramos todas las Eucaristías por nuestro Papa, oramos por cada uno de nuestros obispos, oramos por también los sacerdotes, oramos por nosotros, los fieles creyentes, los laicos, tanto comprometidos como aquellos que solamente llegan. Esa es la unidad de la iglesia, orando continuamente unos por otros. Incluso nosotros oramos por aquellos que no son católicos, aquellos que no son cristianos católicos, nosotros estamos orando por la conversión de países que no son nada que ver de la fe que nosotros tenemos. Y pedimos la bendición de Dios sobre ellos, que los problemas, las dificultades, las enfermedades que puedan estarle atacando desaparezcan. Eso es parte de los atributos que tiene la iglesia verdadera de Cristo, es decir, ¿Puedes repetirme aquella, cuáles eran los atributos? una. Nosotros seguimos siendo una, la unicidad de la iglesia, santa, porque nuestro fundador es santo y nosotros buscamos la santidad. Católica, porque estamos a nivel mundial, y apostólica. ¿Por qué? Porque la simiente de nuestra iglesia está fundada en los apóstoles, que son los pilares de nuestra fe. Muchas gracias, hermano. ¿Alguna conclusión que quieras dejarnos a la gente? ¿Alguna pregunta que quieras dejar? Porque van a haber muchas personas esperando a ver qué podemos resolver, pero creo que ahora el tiempo ya no nos da para este tema tan largo. Bueno, va a tocar hacer una segunda parte algún día. La vamos a poder hacer si Dios nos lo permite. Resumen, la iglesia de Cristo, primeramente la dio Cristo mismo. Se la entrega a sus apóstoles y sus apóstoles se encargan de difundirla por todo el mundo. Si tu iglesia no cumple estos requisitos, comienza a reflexionar qué es lo que está pasando. Si no hay unidad, eso es uno de los requisitos indispensables dentro de la iglesia de Cristo. Tiene que haber unidad no solamente entre hermanos, sino también entre lo que se predica. No puedo estar predicando una cosa y acomodando esa prédica a lo otras cosas. Por lo tanto, desde ahí comencemos a estudiar qué es lo que está sucediendo verdaderamente. ¿Nuestra iglesia es la iglesia verdadera o no? ¿Y por qué la iglesia católica, a pesar de problemas, dificultades, sigue sobreviviendo? Eso también hay que reflexionarlo. Y eso nos llevaría a encontrar cuál es la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo funda, y a darnos cuenta de que no solamente es una relación, sino es un camino que nosotros debemos de seguir. Lo acabamos de leer en lo que le habla
Pablo para hacer la persecución de los cristianos, todos aquellos que persiguen que siguen el camino, y dentro de esos estamos nosotros. En conclusión, es momento de reflexionar, pensar, incluso católicos, si tú estás a punto de decir, esta no es la iglesia verdadera, te invito a hoy que lo puedas hacer. Mi pregunta sería, revisa tu vida y averigua si esta es la iglesia de Cristo. Muchas gracias, hermano, por compartir. Te agradezco y te voy a pedir que si nos podés compartir una pequeña oración para terminar este tema por hoy. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eterno Dios, te damos gracias porque nos has permitido en este momento hablar sobre este tema, sobre la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y sobre lo que es la iglesia verdadera. Te pido, Señor, que este mensaje llegue a cada uno de los corazones, que sea tierra fértil y que pueda de esa manera llevar este mensaje de evangelización a todos los lugares que tú lo permitas, que tú vas a estar presente, y te pido que nos acompañes y nos bendigas en nuestro caminar. Todo esto te lo pedimos en el grandioso, poderoso de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y siendo un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano.